Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, esta semana, la clase de esta semana, como ya les habíamos mencionado, vamos a dar comienzo con los temas de la unidad número 1 más en profundidad. Y la presentación del día de hoy tiene que ver con justamente poder conocer, pensar y reflexionar sobre el concepto bajo este modelo social y de derechos humanos en relación a la discapacidad. Les vamos a compartir algunos conceptos también que tienen que ver con esta evolución histórica, ¿no?, del concepto de discapacidad, no en general, sino puntualizando el concepto de discapacidad múltiple, pero también vamos a tomar aspectos, bueno, que tienen que ver justamente que esta población, dentro de la población de discapacidad, no queda ajena, digamos, a una concepción global, general, sobre la discapacidad, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar sobre este concepto desde esta perspectiva, ¿no? Desde los derechos, desde la perspectiva social y de los derechos humanos. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la que ustedes ya estarán familiarizados, hace hincapié o referencia a las barreras sociales y a la interacción que existe entre la condición de la persona, en este caso de la persona con discapacidad, y estas barreras. Y cómo eso de alguna manera vulnera los derechos a acceder a los servicios, los derechos a la educación, los derechos al uso de servicios y la participación en la comunidad. Y describe o define un término que es el término de apoyo, el concepto de apoyo, ¿no? Y en este caso lo menciona diciendo que el apoyo es el acto de prestar una asistencia a alguna persona que la requiera para poder así realizar sus actividades en la vida cotidiana y de la participación en general en la sociedad. Y, y que constituye la base de todas las redes sociales, ¿no? Es decir, todos en algún momento, de alguna manera, necesitamos algún tipo de apoyo. Y estas barreras que existen en la sociedad justamente es lo que genera la necesidad de recibir un apoyo, ¿no? Esto se une también con el concepto de este diseño universal. De alguna manera, digamos, si el diseño universal estuviera manifiesto en todos los espacios, en todos los ambientes y en todas las prácticas, no estaríamos necesitando de este concepto de apoyo, eh, porque, bueno, sería como que ya todos los ambientes están preparados para cualquier persona más allá de su condición. Bueno, ¿qué comprende el apoyo entonces para las personas con discapacidad? Entonces vamos a ver que existe una amplia gama, digamos, de asistencia y que puede ir desde una asistencia personal, es decir, de un humano o de una persona a otra persona, de un animal a una persona, o con algunas otras ayudas y dispositivos que sean tecnológicos o no. Y aquí hay una serie, hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? A veces se necesitan apoyos para la toma de decisiones, apoyo para la comunicación, apoyo para la movilidad, para acceder a servicios, para realizar actividades que son de la vida cotidiana. Y en el caso de no tener o no contar con esos apoyos, que es un derecho, la persona con discapacidad está expuesta eh, a un trato más negligente, a ser institucionalizada, a que se vulneren sus derechos, a no alcanzar el desarrollo total de su persona, e incrementa, por supuesto, el riesgo de la discriminación y de la segregación. Es por esto que el apoyo se considera algo indispensable, una condición indispensable para la participación en forma activa y significativa. Garantizar el acceso de las personas con discapacidad
a los apoyos no es solo una obligación de los estados en materia de derechos humanos, sino que se considera algo fundamental para justamente asegurar que ninguna persona quede en una situación de discriminación exenta de esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la cual establece una serie de áreas y de objetivos que deben cumplirse, teniendo en cuenta, digamos, de que hay muchas personas en una situación de vulnerabilidad y también teniendo en cuenta un desarrollo global. En este caso, hasta que no podamos comprender y admitir y crear escenarios desde un diseño universal, los apoyos se consideran algo necesario y fundamental justamente para garantizar la accesibilidad y la no discriminación y segregación de las personas en situación de discapacidad. Sin este apoyo adecuado, las personas con discapacidad no podrán ejercer sus libertades y sus derechos humanos y seguirán siendo expuestas a situaciones de abuso. Podemos observar en lo cotidiano como docentes y también en cualquier otro evento social que existen algunos apoyos como comunes que generalmente reciben las personas con discapacidad, ¿no? Quizás, bueno, acercarse para hablarles, tratar de brindar alguna orientación, los dispositivos que se usan por aplicaciones, tanto en el teléfono como en la tablet, algunos apoyos desde lo físico, también desde el espacio, pero muy diferente es tener como plena conciencia de cuáles son esos apoyos necesarios, ¿no? A los cuales estamos hablando justamente del acceso, despliega una serie de apoyos que son imprescindibles. Que también tiene que ver con diferentes áreas o ámbitos, ¿no? Desde lo físico, desde la comunicación, desde la información, desde el acceso, digamos, también a los ambientes, todo lo que signifique también mayor independencia de una persona en una condición de discapacidad. Acá ustedes van a observar una lista, ¿no? de algunos que hemos considerado necesarios, sobre todo pensando en los niños y jóvenes con discapacidad múltiple dentro de este abordaje educativo, que también sabemos que pueden llegar a favorecer no solamente a una persona con discapacidad, ¿no? Por ahí miramos estos apoyos en referencia a una condición, pero como ya mencionamos, todas las personas necesitamos algún tipo de apoyo, ¿no? Tanto para el aprendizaje como también para movernos en situaciones cotidianas. Por ahí nosotros usamos mucho, no sé, un apoyo como por ejemplo el GPS, cuando no somos muy orientados dentro del espacio y del desplazamiento. También, por ejemplo, para estudiar utilizamos más apoyos visuales u orales, dependiendo también de nuestros estilos, etc. Poder mirar a los apoyos también como parte de nuestras diversidades o nuestra diversidad humana, creo que también cambia un poco el concepto para no enfocarnos desde la falta, desde la condición, digamos, de discapacidad, sino desde cómo borrar esas barreras que existen en los ambientes, en los ámbitos, en los espacios, en la comunidad en general. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas del año 2006 menciona en sus artículos este concepto que hace referencia a los ajustes razonables. ¿Qué se entiende por ajustes razonables? A aquellas modificaciones o adaptaciones que son necesarias y que son pertinentes, adecuadas a esta interacción existente entre la condición y estas limitaciones o barreras que existen en el ambiente, en la comunidad,
cuando, bueno, se requiera de hacerlas, ¿no? De una manera proporcionada y adecuada para algún caso en particular y que garantice, por supuesto, que esta persona con discapacidad tiene igualdad y equidad en la participación y en las condiciones de esa participación. En la misma línea, pero acercándonos más a nuestro lugar próximo, nuestra provincia de Córdoba, en un documento que se realizó desde el Ministerio de Educación, desde el área de calidad e igualdad educativa, vamos a encontrar este concepto de configuraciones de apoyo, que se entiende desde una perspectiva más de trabajo en red, es decir, se entiende como un conjunto de andamiajes que se planifican desde el sistema educativo para dar solución, sobre todo teniendo en cuenta los procesos de inclusión, a justamente este acceso o esta participación de las personas con discapacidad, sin que se encuentren en una situación de desigualdad o inequidad. Hablamos de redes porque decimos que se trabaja en interacción y esta interacción puede ser sea de personas, de grupos, de instituciones, de organizaciones, que de alguna manera detectan estas barreras y trabajan en función de voltear o superar estas barreras para que la persona con discapacidad pueda tener un mejor desempeño, teniendo en cuenta, bueno, que justamente no se hace foco en la condición de discapacidad, sino en esa interacción que existe cuando todavía como sociedad no hemos preparado un ámbito desde esta perspectiva del diseño universal, donde, bueno, no se encontraría entonces ninguna situación donde la persona, más allá de su condición, encontrara barreras, ¿no? Pero en el mientras tanto, mientras vamos progresando hacia, en un futuro, digamos, una construcción diferente desde lo físico, ¿no? Y desde la acción, los apoyos y estas configuraciones de apoyo son necesarias. Como le había mencionado en un principio, íbamos a tratar de pensar y reflexionar sobre el concepto de discapacidad desde esta perspectiva social y de derechos humanos y nos vamos a enfocar en las personas o en la condición de discapacidad múltiple, mejor dicho. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿no? Desde esta perspectiva, que la Declaración sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, digamos, se denominan como que la discapacidad es una condición de la persona, pero que se traduce en situación de discapacidad cuando esta condición interactúa con las barreras del entorno, puede en algún caso limitar o crear una desigualdad o inequidad en esta posibilidad de participación y por lo tanto limita el desarrollo personal íntegro. Entonces, cuando hablamos de la condición de discapacidad múltiple, esto no está muy lejos de este concepto global de discapacidad. Y quisimos enfocarnos sobre todo en la cuestión de los apoyos, porque, digamos, es entendible entonces que este concepto de discapacidad se desprenda de entender que todas las personas tenemos alguna condición, una condición de discapacidad u otras, y que probablemente esta condición en interacción, digamos, con estas barreras del entorno, pueden provocar esta limitación. Desde este mismo concepto es que se desprenden, digamos, este concepto de los apoyos, ¿no? Entonces, vamos a requerir de algún tipo de apoyo o algún apoyo va a ser necesario justamente para lograr derribar estas barreras, ¿no? Y entonces acceder. Podemos pensar que esta población de discapacidad múltiple es una población vulnerable dentro de la población vulnerable, ¿no? Y cuando hablamos de poblaciones vulnerables nos referimos a la población, por ejemplo, que está en situación de pobreza o por género, y en este caso, digamos, sí tiene una condición de discapacidad.
dentro de esta población vulnerable, la población con discapacidad múltiple es aún más vulnerable. Más vulnerable por justamente todo esto que se hace visible, ¿no? Esta necesidad de múltiples apoyos eh, para acceder, para participar, para el desarrollo de manera integral. Es muy posible que cuando nosotros nos encontremos con una persona que tiene una condición de discapacidad, veamos que puede requerir apoyos en de diferentes tipos o para diferentes actividades o acciones. Podemos pensar que una persona con discapacidad múltiple probablemente podamos ver algunos apoyos que se hacen comunes, ¿no? O transversales en general a la condición, y otros no. Podemos encontrarnos entonces que estos apoyos pueden ser desde lo físico, desde la comunicación, desde los procesos de aprendizaje, procesos cognitivos, desde el aspecto social, desde lo emocional, desde la conducta, el comportamiento. Cuando nosotros pensamos en la condición, acuérdense que estamos mirando a la persona por sobre todas las cosas que tiene una condición. Nada de lo que nombramos no se encuentra en interacción con este todo, ¿no? O sea, cuando hablamos de que necesita un apoyo comunicativo o que la persona con discapacidad múltiple necesita un apoyo comunicativo, eso también, digamos, tiene una interacción con los aspectos sociales, con los aspectos emocionales, con los aspectos de la conducta. Todo tiene que ver con todo, porque somos esto, ¿no? Una persona que no podemos separar lo físico de lo emocional, lo físico de lo cognitivo. Entonces, si nos podemos mirar y podemos mirar a todas las personas con esta perspectiva, nosotros como docentes vamos a entender de que cuando estamos en un proceso de enseñanza y ellos están en un proceso de aprendizaje, no nos estamos enfocando solamente en algún área, algún ámbito, algún aspecto, ¿no? Todos se relacionan y todos interactúan de alguna manera en cada una de las acciones cotidianas, escolares, sociales, etcétera. Vamos a tratar de ir describiendo un poquito más la cuestión de los apoyos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los apoyos en la comunicación, que muchas veces puede requerir una persona con discapacidad múltiple, hacemos referencia a poder tener información y comunicación con el entorno, ¿no? Cuando a veces existe una condición sensorial, es necesario también de que este ambiente esté preparado y este entorno esté preparado para brindar estas posibilidades de información y de comunicación a aquel que no cuenta con dos de los sentidos más importantes en relación a lo sensorial, que es la vista y el oído. También porque es necesario comprender y tener medios para la expresión, ¿no? O sea, yo recibo información, comunicación del entorno, pero también la comunicación se establece a través bueno, de esta interacción entre las personas, ¿no? Entre aquello que recibo, pero que también devuelvo. Por lo tanto, para comprender y para establecer también esta cuestión de, de entendimiento del mensaje, ¿no? Ya sea de lo que me está brindando el entorno o con una persona, es necesario brindar apoyos, tanto para una comunicación que sea receptiva como para una comunicación que sea comprensiva, ¿sí? O sea, o receptivo, expresivo y comprensivo. También es importante estos apoyos para poder anticiparse, ¿no? A eventos, a situaciones que generalmente se dan como de una manera muy natural cuando nosotros utilizamos la vista o el oído. Pero cuando esto no está o también tengo limitada mi posibilidad de movimiento y de desplazamiento,
anticiparse a situaciones, acontecimientos, a hechos, se hace bastante difícil, ¿no? Difícil y complicado. Por lo tanto, estos entornos, las prácticas, los apoyos de las personas, deben entender que es necesario este apoyo en la comunicación de una manera transversal a cualquier situación, digamos, de la vida. Y también porque cuando no existe posibilidades de expresarme y de comprender, cuando esta comunicación se ve de alguna manera limitada por alguna barrera, suelen aparecer algunas otras formas de comunicación que tienen que ver con conductas, ¿no? Y con conductas que suelen ser desafiantes, porque cuando el recurso o el desarrollo del lenguaje y la comunicación no se puede dar desde cuestiones más simbólicas, digamos, el recurso que tienes es el recurso primario, ¿no? Lo que está más a mano, que es mi cuerpo, mis formas de manifestar lo bueno y lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que entiendo, lo que no entiendo. Entonces, van a aparecer estos desafíos. Y es bueno poder entenderlo así porque fíjense cómo cuando estamos hablando de un apoyo que es de la comunicación, en realidad esto cómo atraviesa otros aspectos, ¿no? Que tiene que ver con el apoyo también a los procesos cognitivos, a los procesos de comportamiento, los sociales, los emocionales, etc. En relación a los apoyos físicos, bueno, muchos de nuestros estudiantes con discapacidad múltiple probablemente tengan una condición física y de salud, entonces es necesario, digamos, estos apoyos físicos que pueden ser de recursos o puede ser que una persona le brinde un apoyo físico a una persona con discapacidad, también porque esta condición de salud hace necesario que se piense en otros apoyos que van a surgir, ¿no? Recursos que necesitemos dentro de un aula para que el niño pueda transitar su escuela en igualdad de condiciones. Y también para que tengamos en cuenta de que este espacio físico del aula o de la escuela va a tener que repensarse probablemente en un mobiliario que sea más adecuado para todos, ¿no? Para que no exista esta segregación o esta discriminación. También porque nosotros aprendemos no solamente con los sentidos sensoriales del oído y de la vista, sino también con el sentido del tacto, del gusto, del olfato, con lo propioceptivo, lo vestibular, etc. Entonces, que los aprendizajes y las clases y todos los recursos que están dentro de un aula nos puedan dar información desde todos los sentidos, va a permitir también que eso se convierta no solo en un apoyo físico, sino también en un apoyo desde los procesos cognitivos. Y estas adaptaciones de los ambientes, por supuesto, lo que permite, o estos ajustes razonables, van a permitir que la persona que tiene una condición de discapacidad, que un estudiante, pueda sentirse en igualdad y en equidad de condiciones, ¿no? Porque la adaptación o este ajuste razonable no se hace solo para la persona, sino que se hace en el ambiente, en el entorno, que puede ser utilizado por cualquier persona, con condición o sin condición de discapacidad. En relación a los apoyos en los procesos cognitivos y de aprendizaje, lo más importante es entender que nosotros en cualquier proceso de algo desconocido, ¿no? de conocer algo desconocido, es necesario justamente poder construir ese concepto a través de la experiencia. Para las personas con discapacidad múltiple esto es muy importante. Entonces, poder armar diferentes estrategias educativas que puedan mirar y garantizar esta serie de apoyos para que el niño pueda participar en esta construcción de los conceptos, que ya sean apoyos de alta o baja tecnología, con información en los ambientes, con
También pensar por ahí en apoyos que tengan que ver con el tiempo en que un niño necesita para el desarrollo de una actividad o para vivenciar la experiencia. Entender también cuáles son sus conocimientos previos ante esta nueva situación de aprendizaje. Bueno, pero todo esto tiene que ver justamente con quizás la construcción de material o como decía la convención, estos ajustes razonables que se transforman en una planificación de andamiajes que garanticen este proceso de aprendizaje dentro de lo formal y de lo informal también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proceso de aprendizaje, hablamos de una situación donde exista una motivación, donde justamente el docente en este proceso de enseñanza pueda explicar de diferentes maneras, con diferentes formas de representar eh, este nuevo concepto o esto nuevo que se da a conocer eh, y que el niño y el joven pueda adquirirlo, pueda aprenderlo también desde sus estilos y desde sus capacidades. Entonces, los apoyos de este proceso cognitivo y de aprendizaje van a tener que ver no solamente con aquel que aprende, sino con aquel que está enseñando. Y eso, bueno, va a requerir de la construcción probablemente de material o de utilizar recursos para la comunicación, para que el niño pueda expresar lo que comprendió, lo que sabe, de la manera que lo entendió, para poder formar estas ideas y construir estos conceptos, digamos, básicos y esenciales para poder trabajar también de una manera colaborativa con sus compañeros, con otros estudiantes, para poder conocer desde todos los aspectos aquello que se está enseñando, porque generalmente nosotros cuando pensamos en apoyos, por ahí creemos que los apoyos son solamente lo visual, ¿no? Lo visual o lo auditivo, pero generalmente es lo visual. Pero poder tocar o vivir la experiencia, hacerla propia, es también una manera de brindar un apoyo a este proceso de aprendizaje. Por eso acá ustedes van a ver algunos ejemplos que tienen que ver con el objeto concreto, con los colores, con las imágenes, con las fotos, con letras, con braille, el apoyo con una computadora, con un dispositivo tecnológico o con material más concreto, pero que tiene que ver justamente con brindar la información, las posibilidades de comunicación y las posibilidades de comprensión, ¿no? Obviamente que todo proceso de aprendizaje, como lo dice la palabra, es un proceso. Y que ese proceso está intervenido por también diferentes recursos que se utilizan este, para justamente apoyar ese proceso. El tema, digamos, es bastante amplio, pero es como para que ustedes tengan una idea de qué hablamos cuando hablamos de procesos de apoyo, perdón, en los procesos cognitivos y de aprendizaje. No solamente tiene que ver con recursos físicos, sino también con, por ejemplo, planificar las formas en que se brinda la información, en que se hace una actividad, en que no sé, se construye el tiempo para armar esa actividad, eh, bueno, entre otros ejemplos que seguramente ustedes van a ir también construyendo de a poco. Con relación a los apoyos para las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, para el comportamiento o la conducta y también para los aspectos emocionales, decidimos también unificarlos aquí porque guardan estrecha relación y como les mencioné en diapositivas anteriores, en realidad todos guardan relación, digamos, uno no puede pensar en ninguna situación en que no se encuentre atravesado por lo biopsicosocial de una manera constante, ¿no?
Por lo tanto, lo que podemos observar aquí es que las personas con una condición de discapacidad múltiple que tengan desafíos en la comunicación, también se va a encontrar de que probablemente utilicen otras formas, como les dije en la diapositiva anterior, de comunicación que quizás no sean las más formales o simbólicas. Y que también esto ponga de manifiesto sensaciones, sentimientos y emociones que tienen que ver con la frustración, ¿no? Entonces, cuando ellos este, mm, intentan comunicarnos algo, pero resulta que no tienen los recursos formales de la comunicación y no es comprendido por el otro, genera una situación de frustración y esto puede despertar también una serie de conductas que no sean las más adecuadas. También pueden ser que estas conductas sean utilizadas para comunicar, ¿no? Y ustedes van a ver que en la práctica, generalmente los padres y los docentes suelen describir algunos comportamientos y estos comportamientos se relacionan casi directamente con lo comunicativo. Cuando el desarrollo del lenguaje y la comunicación no están en etapas, digamos, más simbólicas o formales, eh, es importante brindar apoyos presimbólicos, pero que le permita a la persona interactuar y comunicarse con los otros. Esto va a beneficiar, por supuesto, a la parte emocional, al comportamiento. También hay que pensar, por ejemplo, las personas que tienen alguna limitación en su movilidad o se encuentran esta condición, digamos, encuentra estas barreras en el entorno, entonces se limita esta movilidad y desplazamiento, por lo cual hace que interactuar con los otros también se convierta en una barrera. Entonces, ¿de qué manera se brinda un apoyo con la ayuda de algún recurso para que podamos interactuar, comunicarse y establecer esta relación interpersonal con amigos, compañeros, pares de la misma edad, ¿no? Por ahí lo que observamos es cuáles son las posibilidades de juego que existen entre dos niños que tienen una condición de discapacidad, qué posibilidades tienen de conocerse, de tocarse, de brindarse ayuda, apoyo entre ellos, ¿no? Generalmente si pensamos en los niños que tienen esta condición, cuando pensamos en algún juego o alguna forma, digamos, de ocio y recreación, se hace difícil pensar que entre ellos puedan establecer algún contacto sin la necesidad de que haya un adulto, ¿no? Y creo que lo más importante es pensar de qué manera nosotros comenzamos a facilitar estos apoyos para que sucedan estas cosas. De ahí a una de estas fotos que van a ver, donde hay dos jovencitas, dos niñas jugando, que fue habilitada por un tercero, pero que permitió esta interacción entre pares. Y también es muy importante brindar apoyos para que la persona pueda expresar sus sentimientos, ¿no? Muy difícilmente a veces le preguntamos cómo están y ellos tengan la posibilidad de contarnos. Entonces, ¿de qué manera nos van a contar si no tienen el apoyo adecuado para poder expresarse? Y también porque nosotros hablamos muchas veces bueno, de que los estudiantes no, o se menciona, ¿no? Ahora no tanto, pero en un momento eran que no hacen nada, que no tienen iniciativa, etc. Y, y la iniciativa también va de la mano de saber de que hay un otro que me comprende y que está ahí, que me está escuchando, es decir, que no esta persona por su condición no desaparece, digamos que existe y está, y el otro lo está recibiendo, lo está alojando, y que la iniciativa va a aparecer cuando también tenga los recursos y estos apoyos para justamente iniciar las actividades, iniciar una conversación bueno, y justamente este interés por conocer, explorar y por aprender, ¿no? Porque si no, justamente lo que estamos provocando
es un poco lo que mencionábamos al principio. Si no se rompe estas barreras para la participación, probablemente lo que se produzca es este trato que tiene que ver más con una situación de discriminación y segregación que con una participación, digamos, activa. Para nosotros es muy importante fortalecer lo que hemos conversado anteriormente, es decir, poder mirar este concepto de discapacidad múltiple desde este aspecto más global que tiene que ver con el concepto de discapacidad desde una perspectiva social y de derechos humanos. Por eso es que lo hemos enfocado desde el lugar de los apoyos, ¿no? O sea, esta persona en condición de discapacidad múltiple tiene una condición que en interacción con las barreras del entorno puede provocar una limitación en esta participación. Si tiene los apoyos adecuados, más allá de que podamos decir de que son múltiples apoyos, va a tener una igualdad y equidad de participación mientras esto se dé. Pero esto no siempre fue así. Y el concepto, los términos utilizados en educación con referencia a las personas con discapacidad múltiple han evolucionado también a la par de los diferentes paradigmas. Ustedes pueden encontrar bibliografía donde se hace referencia a la sordocieguera, a la multidiscapacidad, la sordocieguera como en realidad reconocida como una discapacidad única, diferente de la condición de discapacidad múltiple. Pero en un primer momento se relacionaba específicamente la sordocieguera con la discapacidad múltiple. Hoy en día ya no es así. También terminología como multiimpedido sensorial, personas con retos múltiples, con necesidades múltiples, o, bueno, como lo mencionamos, es una condición de discapacidad a la cual hay que pensar o hay que garantizar estos múltiples apoyos, digamos, para la participación. A partir de esta diapositiva vamos a poner algunos ejemplos sobre esta evolución del concepto en el transcurso del tiempo, digamos, conjuntamente con los cambios de paradigma. Y bueno, como verán, no me voy a detener a leer cada una de las definiciones, pero sí les voy a hacer un comentario sobre cada una de ellas. En este caso, ustedes van a ver que esta no es una definición tan antigua, tiene 8 años, pero la hemos puesto aquí porque es una definición bastante vigente. De hecho, forma parte de un proyecto de ley que se presentó y que está en proceso de, digamos, de aprobación aún, para el reconocimiento de la discapacidad múltiple y de la sordocieguera como una discapacidad única, pero que también se reconozcan, digamos, todos los apoyos o recursos que son necesarios para garantizar esta igualdad y equidad. Y de alguna manera, digamos, lo que sucede aquí es que si se borran, digamos, de alguna forma en las expresiones la condición, no deja como muy claro qué es lo que por lo cual se está peleando, ¿no? Entonces, un poco lo que se justifica desde esta definición es que si no se pone como cierto foco en cuál es la condición de la persona con discapacidad, muy poco efecto va a tener ante la ley entender, digamos, qué es lo que se está reclamando como recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas palabras como severidad, afectación, de manera permanente, bueno, hay una serie por ahí van a ver, ¿no? Alteraciones, son palabras que se utilizaban más en un modelo médico, pero que sin embargo siguen siendo, digamos, vigentes de alguna manera, porque los paradigmas nunca se van del todo, ¿no? Permanecen con los nuevos paradigmas que van apareciendo y probablemente conviven un tiempo. A los efectos, ¿por qué? Porque
porque como, por ejemplo, no todas las personas están familiarizadas con el concepto de discapacidad o con personas con discapacidad. Entonces, de repente, poner una definición que hable de los apoyos, o, bueno, en ese momento, si bien estaba la convención, digamos, quizás no era tan vigente en el discurso generalizado sobre la cuestión de los apoyos, pero bueno, tomarlo quizás desde ese aspecto para este fin en particular de la definición y donde ha sido presentada, corría riesgo de que quienes tomaran este proyecto no entendieran qué es lo que se estaba reclamando, ¿no? Por eso ustedes van a ver esto, ¿no? Se origina en el conjunto de dos o más discapacidades. Esto es solamente a modo de que ustedes vean cómo fue evolucionando el concepto, por ahí cómo en una misma definición pueden aparecer dos paradigmas, cómo se va haciendo esa evolución de a poco. Pero que bueno, que quizás ustedes leyendo o buscando bibliografía pueden encontrar todavía algunas definiciones o conceptos que se establezcan desde este lugar, ¿no? No es a modo de crítica, simplemente es comentarles las razones o los fundamentos establecidos y que bueno, que ustedes también pueden ir construyendo sus propios pensamientos, ideas y también, bueno, sintiéndose más amigos de un paradigma u otro eh, y poder también defenderlo, ¿no? Justificar. Ya van a ver en una de las últimas filminas que vamos a hablar de otro concepto más general que es el de diversidad funcional. Pero en este caso, yo considero que al día de hoy es indiscutible poder pensar esta condición de discapacidad como parte de la diversidad y de aquello que nos hace diferentes, porque bueno, esencialmente como seres humanos somos diferentes y que la condición de discapacidad es parte de esa esencia del ser humano, o sea, de ser diferentes, ¿no? Que no tiene que ver con la cuestión de los conceptos, ¿no? De normalidad o anormalidad, ¿no? Y creo que hoy es indiscutible mirarnos desde ese lugar, ¿no? No solo por la condición de discapacidad, sino por todas las condiciones que nos hacen diferentes. Pero bueno, este es uno de los ejemplos como para que ustedes puedan ir analizando. Bueno, regresando nuevamente a la provincia de Córdoba, ustedes seguramente deben estar familiarizados con esta terminología, pero dentro de nuestros documentos de la modalidad especial, vamos a encontrar que se define a un grupo de estudiantes como aquellos que requieren abordajes pedagógicos complejos. Y aquí encontramos este colectivo de estudiantes que tienen una condición de discapacidad, de sordoceguera o mencionan graves dificultades de subjetivación para la socialización, nombra también a la psicosis infantil, autismo o trastorno de desarrollo, retraso mental asociado a otras psicopatías, ¿no? Y después define las tres palabras, que significa abordajes pedagógicos y complejos. Nuevamente, podemos ver, digamos, que aquí, si bien no se hace como referencia específica a la condición está dentro de este grupo, ¿no? Que requieren abordajes pedagógicos complejos, podemos ver también aquí que hay una convivencia de paradigmas, ¿no? Ustedes analicen la definición. Por un lado, digamos, la palabra abordaje significa poder aproximarse, entender la realidad educativa, ¿no? Desde una mirada integral. Lo pedagógico, que por supuesto hace a la visión del estudiante, a la visión del docente, de la comunidad educativa, entender a los estudiantes en el contexto, también ver de qué manera el contenido atraviesa este proceso. Y complejo, que
acá se refiere no a lo complejo de la persona, pero sí a las múltiples dimensiones que atraviesan lo institucional, ¿no? Es como que aquí está enfocado un poco más dentro del entorno y de las prácticas, pero cuando menciona a la población, la menciona desde, bueno, condiciones un poco más, una mezcla entre lo médico, y el paradigma social, ¿no? O sea, aquí se nota una convivencia. Esto no es ni que esté mal ni que esté bien, estamos haciendo una reflexión sobre esta evolución de las definiciones y de los conceptos, bueno, que nos ha ido atravesando desde hace tiempo, nos sigue atravesando. Imagínense, digamos, cuando yo comencé a estudiar y a trabajar, hablábamos de la población con discapacidad múltiple, se hablaba del multiimpedido. Entonces, y ya llevamos 20 años, 25 años, o sea, puede ser poco tiempo y mucho tiempo para algunas cosas, pero en este proceso, digamos, ha pasado por varias transformaciones, la definición y también el concepto personal, ¿no? Del encuentro con el otro, ¿no? Y que se entiende sí, que se entiende cuando hablamos de discapacidad. Bueno, aquí en el año 2015, ustedes van a ver en una publicación que se hizo en un libro que se llama Soplamientos de Cambio, van a ver también, digamos, una modificación del concepto, porque aquí se hace foco en la persona que tiene una condición, pero bueno, también se habla de esta combinación de necesidades, de que lo que pueden o no pueden, hablan en algún punto de las limitaciones desde un aspecto puntual, ¿no? Desde una condición visual, cognitivo, etc. Y bueno, la palabra de desafíos extremos en relación a la educación, o sea, es como que se hace foco en la persona, pero también este foco en que es persona, que tiene una condición, pero luego también se pone como un énfasis en los desafíos que implica para su proceso, ¿no? Como que las barreras están más puestas desde la condición de discapacidad y no desde la interacción o desde el entorno. En esta definición es un poco una definición superada de la anterior, que fue construida por un grupo de docentes y alumnos de la Corte del Postítulo de Especialización Superior en Discapacidad Múltiple. Aquí se tomó en cuenta los Objetivos de Desarrollo 2030 de las de Organizaciones Unidas, y sí está, si bien se vuelve a tomar este concepto de combinación de necesidades, aquí se puso foco en los apoyos que se requieren, las configuraciones de apoyo que se requieren. También se toma el concepto del diseño universal como aquel que sería como el abordaje más adecuado, con las estrategias más adecuadas, para que cualquier persona pueda tener una participación activa sin sentir, digamos, ni la segregación ni la discriminación, ni esta limitación entre su condición y la interacción con las barreras del entorno, ¿no? Entonces, el diseño universal sería como aquel que viene a dar respuesta por un cambio, digamos, completo de paradigma desde la concepción, digamos, social absoluta, desde lo físico, desde las relaciones, desde la comunicación, etcétera, etcétera. Por lo cual ya no estaremos pensando en los apoyos, sino más bien en aquello que esté accesible para que cualquier persona pueda desempeñarse. No está tan puesto, digamos, el foco en la persona, pero sí habla todavía de esta combinación de necesidades, ¿no? Que esto podemos decir de que está saliendo un paradigma y se está como asentando más en este paradigma de los derechos humanos. Hace un par de años nosotros en la cátedra, junto con los estudiantes, construimos un concepto
que hizo foco en esta interacción, ¿no? Es decir, podemos decir que la discapacidad entonces resulta de esta condición y de la interacción entre estas necesidades y las barreras del entorno. Lo que a crítica podemos decir acá, que bueno, que en este concepto seguimos mencionando como esta condición que tiene como características particulares que se transforman en necesidades y por lo cual, digamos, en interacción con las barreras del entorno, va a necesitar de una serie de configuraciones de apoyo que garanticen ese acceso, ¿no? Digamos, nosotros no podemos borrar la condición de discapacidad y no existe ningún intento, ni siquiera desde la población con discapacidad, de que no se entienda cuál es justamente la condición. Todo lo contrario, digamos. Es mirar y pensar a la condición de discapacidad como eso, como parte de la diversidad, ¿no? Como el ser distinto, como ser humano, soy distinto al otro. Las personas con discapacidad, desde su derecho, quieren que se reconozca, digamos, la condición, pero que esa condición no sea la responsable de, de la discriminación, ¿sí? Es decir, poder mirar por qué esta persona que tiene una condición se encuentra en desigualdad. Ustedes, bueno, lean las definiciones. Esto es solo a modo de ejemplo y de compartir con ustedes esta evolución. Ninguna es palabra santa, todo tiene su transformación, solamente es para ilustrar cómo ha ido cambiando en el tiempo, en los años, y probablemente nos encontremos con muchos conceptos nuevos que se han repensado, porque también todo el conocimiento, ¿no?, evoluciona, se transforma, y nosotros mismos podemos discutir sobre esto de manera diferente a lo que se ha escrito, ¿sí? Esta no es bastante nueva, del 2017. Nosotros creemos que bueno, que hoy estaríamos mencionando, o nuestro discurso también ha ido cambiando con respecto a esta concepción, y, y quizás, bueno, por lo menos yo de lo personal creo que ya no pienso tanto en definir, digamos, quién es la persona con discapacidad múltiple, sino entender la discapacidad múltiple desde esta mirada más social y de derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver con, no es que elimino o borro la condición, sino que la entiendo, la reconozco, pero entiendo que todo cambia cuando el foco está puesto en los apoyos que no están, o este diseño universal que no está, o estas barreras que siguen existiendo y limitando, digamos, los accesos y la participación. También para compartirles, desde el Ministerio de Educación de la Nación, hay una serie de recursos, de documentos que son recursos para los docentes, y en uno de ellos se establece a modo de definición y también de brindar estrategias para los docentes. Mencionan a un grupo de estudiantes como estudiantes de altas necesidades de apoyo o con altas necesidades de apoyo. Y en este grupo mencionan a las personas con discapacidad múltiple, y ustedes van a ver en esta definición algunos conceptos como que trata de establecer, bueno, que esto no significa una sumatoria de discapacidades, sino que es una condición única, pero también vemos algunas expresiones que, bueno, puede verse algún reflejo, digamos, de paradigmas anteriores, ¿no? Como les digo, más allá del año, del lugar en que nos encontremos y con el proceso que nos encontremos, muchas veces para poder explicar, digamos, necesitamos o se recurre, no sé si necesitamos, pero se recurre
a expresiones que necesitan marcar justamente un poco más esta condición para poder ser más explícitos, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué lo necesitamos, no? Justamente por aquel faltante, aquello que no está, eso que veíamos en otras diapositivas de si el diseño universal realmente se implementara desde todos los lugares, probablemente no tendríamos que estar mencionando algunas condiciones para darse cuenta de que hablamos cuando decimos necesitamos apoyos o se necesitan apoyos que realmente le garantice a una persona con esta condición a acceder y en igualdad y en equidad de condiciones, ¿no? Bueno, también les quería acercar esto porque es bastante reciente, año 2019, y es otra manera. Nosotros decimos acá en Córdoba abordajes pedagógicos complejos, desde la Nación lo están mencionando como con altas necesidades de apoyo. Y también queríamos compartir con ustedes una definición diferente de la que hemos estado viendo, que es también un poco más global. Le vamos a subir un documento también para que ustedes los lean. Si bien esto no es oficial como lo establecido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha sido un grupo que conforma este foro de vida independiente que, que no estuvieron como muy de acuerdo en relación a lo establecido, a la representación de este colectivo de personas con discapacidad en la convención, o para ser parte de la convención, y que no acuerdan tanto con los términos utilizados. Y ellos traen otro término que hace referencia un poco más a la condición humana, es decir, mencionan a la diversidad, como les dije, como algo propio, particular y común también de la especie humana. O sea, todos somos diferentes, todos somos diversos, y toman el concepto de funcional como aquella capacidad de actuar, que me es propia. Como ser humano, como ser vivo, me es propia. También habla de los órganos, ¿no? La función de los órganos y también la función de las máquinas o de los instrumentos. Lo toman como desde la definición de la Real Academia, pero se quedan con este concepto. Ustedes van a ver en el documento que lo van a poder leer, cómo van fundamentando cada uno de los términos utilizados. Por lo tanto, ellos hacen un juego también diciendo que todos tenemos una diversidad funcional o somos funcionalmente diversos. Entonces, ellos dicen, no solamente la diversidad tiene que ver con la persona con discapacidad, sino como la diversidad en la especie humana. Habla de la diversidad de género, la diversidad de también estas poblaciones que son más vulnerables, pero también dentro de la población en general. Y bueno, hacen una crítica sobre algunos términos utilizados y deciden que hablar de personas con diversidad funcional sería lo más adecuado. También se los compartimos porque, bueno, justamente se trata en la cátedra de poder discutir y traer y construir de manera conjunta. Sí, lo que nosotros queremos como objetivo es que ustedes puedan fundamentar cuando existe una pregunta, cuando alguien les pregunta, bueno, ¿quién es o qué es la discapacidad múltiple? Que ustedes puedan decir, bueno, la discapacidad múltiple significa esto, una condición en interacción con las barreras del entorno, que se requieren apoyos, etcétera. Estos apoyos tienen que ver con lo físico, lo comunicativo, ¿sí? Tampoco, probablemente cuando necesitemos dar muchas más explicaciones, aparezcan en el discurso cuestiones que tienen que ver más con lo que despierta esta condición desde el aspecto de la salud o desde el diagnóstico médico, etc. Creo que es bueno pensar que, a ver, no irse nunca ni a un extremo ni al otro. Toda la información es importante y creo que lo más importante es lo que uno hace, ¿no? Porque el discurso por ahí es uno y después las prácticas son otras.
Yo puedo decir que la persona con discapacidad es una persona que tiene una condición y que desde la perspectiva social, y resulta que después en el aula, digamos, yo ni siquiera reconozco a ese otro como un alumno. Entonces, mis acciones demuestran mucho más mi paradigma que mi discurso. Creo que vamos a convivir mucho tiempo con mucho de esto, hasta que, bueno, haya también un cambio de perspectiva en general, social en general. Y con esto queremos decir que, por supuesto que cuando nosotros nos acercamos a un niño que tiene una condición de discapacidad y lo recibimos por primera vez, nos vamos a acercar a él desde este lugar, desde que es una persona y no desde el diagnóstico, ¿sí? Que conozcamos después eh, cuestiones de esta persona es otra cosa, ¿sí? Nosotros en general cuando nos presentamos por el nombre, contamos algo de nuestras vidas, pero no preguntamos, nuestra primera pregunta no es, bueno, a ver, dame tu ficha médica para conocerte, ¿no? Es más o menos pensarlo parecido o igual. Yo no conozco un alumno por su ficha médica. Eso, en todo caso, es parte de su diversidad, pero no me dice quién es. Creo que este es el mensaje más importante que le podemos dejar más allá de toda esta construcción de definiciones y conceptos, es que ustedes puedan pensar y pensarse como docentes desde esta acción y desde esta construcción, digamos, del ser docente en entender, bueno, que nos está atravesando cambios muy importantes desde el concepto de lo humano. Entonces, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Diversos en su totalidad, no solamente la población con discapacidad. ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Quiénes son los profesores? ¿Quiénes formamos parte de la comunidad educativa y que tenemos diversas formas de aprender, diversas formas de estar, de ser, y por lo tanto somos humanos iguales y diferentes? Em, Creo que cuando ustedes puedan hacer una reflexión y también volver sobre los conceptos y leer un poco más, ustedes mismos van a poder explicar y construir eh, su propio discurso en relación a la población, ¿no? Por eso suele preguntar si por ahí no comprenderse de qué hablamos cuando hablamos de una condición de discapacidad múltiple. Pero bueno, eso es también todo un desafío que tenemos. Nosotros entendemos que no se recibe un estudiante eh, por si tiene o no tiene una condición, ¿no? El estudiante es el estudiante y nosotros somos docentes y por lo tanto nuestra función docente es para todos y no por si tiene o no una característica particular, ¿no? No nos podemos enfocar hoy en día en un paradigma anterior porque justamente evolucionamos hacia adelante y a ser mejores. Así que bueno, ese es el desafío que les queda a ustedes también como futuros docentes. Espero bueno les haya servido la explicación y cualquier duda pueden escribir.